Los secretos de las plantas, fuente inagotable de salud y curación, inmenso pozo de sabiduría, de donde bebieron científicos, filósofos, médicos y magos. El hombre ha vivido siempre en estrecha relación con las plantas, le han servido de alimento, curación física y mental, así como para el embellecimiento de sí mismo y el ornamento de su medio ambiente. Pero la civilización actual se ha separado de la naturaleza, haciéndose más materialista y artificial y escéptica, negando las virtudes y los secretos que encierran las plantas. De una planta podemos ver su parte física, su raíz o bulbo, su tallo, hojas y flores, pero hay algo más maravilloso que no podemos ver. Esto es el alma o conciencia de las plantas. No debemos olvidar que todo en el mundo tiene conciencia. Esa es la esencia prístina divinal, que denota la emanación cósmica de la vida. El mundo vegetal ha originado mitos y leyendas inmortales, y cuando el ser humano vibraba en acorde con él, el hombre se comunicaba con la naturaleza y sus espíritus, buenos o malos. Los elementales desconocen el límite entre el bien y el mal. Actúan inocentemente, sin responsabilidad sobre sus actos, por lo que son manipulables y hasta pueden ocasionar la muerte. Las hadas son budas elementales con jerarquía elevada, benefactoras hacia el género humano, que rigen los reinos de la naturaleza provistas de gran belleza, sabiduría y amor. Los Efrith o los Gem son genios de ambos sexos, algunos alados que viven en lámparas maravillosas y que les gusta frecuentar los árboles o transformarse en el agua de los manantiales. La leyenda de Ulises, cautivado por Circe y las sirenas, aunque esotéricamente tiene un profundo sentido iniciático, alude a la convivencia natural con los elementales, procedentes de tradiciones orales auténticas. El acopio que hacen los cuentos que relata Sheresade, acompañada de su hermana Doniazar, al rey Sadiazar, nos abren las puertas del paraíso o Edén. Todos los poderes utilizados siniestramente en Europa, especialmente en Irlanda y Escocia, están documentados judicialmente para su consulta en Yorkshire, al noroeste de Inglaterra, desde 1431. Los maestros de la Logia Blanca, Samael, Paracelso y otros, así como Frank Hartmann, dan testimonio del poder de los elementales, advirtiendo que no se debe manipular a estas esencias con fines perversos. Porque los elementales lo mismo sirven para el bien que para el mal. Ellos están en proceso evolutivo, vestidos con cuerpos protoplasmáticos, para pasar de reino en su escalada hacia el ser humano. Dice el maestro Samael que los elementales vegetales jamás cometen la torpeza de derramar sus energías sexuales. Ellos se aman y transmutan, en convivencia armoniosa con su entorno social. Estas criaturas inocentes todavía no han salido del Edén y son gobernadas con sabiduría por las leyes cósmicas de la divina madre naturaleza, regida por los devas y sus jerarquías. Alison Pearson, en 1588, aseguró haber conocido a una reina de los elfos. Dijo que parecía un ángel y que dominaba la alquimia. También aseguraba que la reina le había regalado un hombrecillo verde para su protección. El reino de la naturaleza está sometido a la ley indostánica del samsara o evolución e involución. Cada alma debe pasar por los diferentes reinos naturales hasta llegar al estado de hombre. Cada roca o mineral está habitado por los gnomos o pigmeos, elementos de la tierra. Estos elementales destilan el enseminis en el cerebro humano. A veces parecen ancianos, cuidando los tesoros escondidos. Piedras preciosas y toda clase de minerales están habitados por ellos.
Allí se procesan adquiriendo virtudes y valores antes de acceder al mundo vegetal. Una vez en el reino vegetal, elfos, elfrids o ents disfrutan de múltiples poderes. El elemental del cedro permite profetizar y hasta hacernos invisibles. El elemental del enebro, como una bella niña, purifica de larvas y da cuerpo a los ángeles para su manifestación. Dentro del mundo vital, gozan de felicidad al servicio de los seres humanos. Pueden curarnos y protegernos, y hasta conseguirnos bienes materiales, atrayéndolos con los éteres vitales. El reino de las aguas está habitado por ondinas y nereidas. Ellas llevaron en su embarcación de cristal al rey Arturo hasta el Tirnanhome, en el país mítico celta, y allí protegieron al héroe Osiain de sus enemigos. Las ondinas trabajan con el Enseminis, van moldeando el mercurio de los sabios hasta hacerlo útil para la construcción de los cuerpos existenciales del ser. Las plantas y flores acuáticas son lunares. El maestro Samael dice: entre las ondas de Macuriba vi cerca de la costa de Colombia dos reinas elementales del agua. Una de ellas tenía el color del coral, y así era su túnica y su rostro. La otra era de color violáceo. El eucalipto es un árbol lunar. Los elementales influenciados por Marte son las salamandras. Las flores son por lo común rojas y pequeñas, y los arbustos pequeños y de olor picante. Quien aprenda a manipular a los elementales del fuego puede sanar muchas enfermedades. Las salamandras del fuego, actuando en el cuerpo físico, mantienen al fuego sexual encendido. Trabajando en la sublimación de los metales, ellas se desencantan si hay una caída alquímica. William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura, defendió este mundo encantado e invisible como sagrado, y lo constató con sus numerosos testimonios. Los silfos y sílfides del aire, bajo una sabia dirección, pueden atraer o disipar a las nubes, pueden provocar vendavales y siempre obedecen al Cristo íntimo. Los silfos suben los vapores seminales hasta el cerebro. Las montañas son mágicas. Juana de Arco desde niña decía oír voces en las inmediaciones del bosque, donde había colocado una guirnalda de flores. Filósofos como Demócrito, Anaxágoras o Empédocles, desde la lejana cultura griega, aseguran que las plantas tienen vida, sensibilidad y poder igual que los humanos. Las doctrinas brahámicas, budistas, taoístas o hindúes están profundamente penetradas por el espíritu elemental de la naturaleza, por lo que son respetuosos en su protección, uso y manejo. Fisioquímicos actuales como Brodlin, Hedlin, Bonnet o Laudin afirman que los movimientos de las raíces de las plantas son voluntarios y que son susceptibles a las sensaciones. Las plantas conocen la felicidad. Yeats nos relata en El crepúsculo celta que el gran señor Columba subió al monte Ben Bulben para acercarse al cielo con sus oraciones. Y cuando estaba orando, halló una puerta del paraíso por donde entran y salen los reyes legendarios. Ellos habitaban junto con los ángeles y las hadas y miles de criaturas en el seno de la naturaleza. Frank Hartmann nos muestra el modo idóneo para comunicarnos con los elementales. George Hudson, en su libro El secreto de la fuerza, o Karl Spinberg, en su tratado con la naturaleza, testimonian con sus propias observaciones. Porque al reverenciar a la madre naturaleza, construimos un puente entre nuestros mundos interior y exterior. De esta manera recuperamos nuestras posiciones perdidas, es decir, nuestra verdadera herencia.
El maestro Samael Aumbeor, con su dominio sobre los éteres y el mundo vital, hizo ese puente para nosotros dentro de la doctrina gnóstica. Parló con el verbo de oro entre los dioses y los devas, transcribiéndonos su sabiduría en su magna obra. En el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, develó el modo de practicar con los elementales y hacer efectivas las fórmulas vegetales, instruyéndonos en conocimientos hasta entonces velados. Porque introducirnos en el mundo maravilloso del microcosmos hombre es ir comprendiendo al cosmos infinito. La naturaleza en su total sacralidad ha sido venerada por todos los sabios. Esta universalidad divina, condensada en la ciencia de la naturaleza, ha sido meticulosamente estudiada por insignes doctores y elementoterapeutas que reconocían sus propiedades físicas y espirituales. Cada parte de la planta y su peculiar aplicación ha sido estudiada a través de los tiempos por sabios respetuosos de la vida en todas sus formas. Galeno o Hipócrates, médicos griegos e investigadores botánicos, fueron autores de notables obras, de las cuales se conservan algunos fragmentos. Hipócrates es llamado el padre de la medicina. Claudie Gallien fue un naturópata. Dioscórides enseñó a sus discípulos el arte de la mandrágora. Escribió 5 tomos de materia médica con su magistra, preparación y empleo. Al maestro Paracelso se le ha considerado el padre de la alquimia. Fue un ilustre médico e investigador suizo que nació en 1493. Con solo 34 años fue llamado a ocupar una cátedra en Basilea. Le gustaba tenerse como médico de los pobres. Advirtió muy claramente que todas las cosas pueden llegar a ser veneno según la dosis administrada, y que la sabiduría está dispersa en toda la superficie de la tierra y hay que aprender a entresacarla. Paracelso añadía que solo Dios puede consagrar a médico a una persona, que las escuelas pueden dar títulos para matar, pero que no hacen a los médicos. Estas críticas a la sociedad lo llenaron de problemas. Hoy en día, el hombre sumido en el vicio, la depravación y la ignorancia elude constantemente las normas de la naturaleza, incurriendo cada vez con mayor fuerza en errores irreparables. Los estudiantes de medicina del Tíbet cursan 12 años de investigación botánica y anatómica para acceder al ejercicio médico. De sus archivos se han extraído múltiples recetas milenarias. En Lhasa existían 2 famosos lamasterios médicos que en el siglo XII funcionaban como escuelas, una para diagnósticos y tratamientos y otra para la elaboración de medicinas. El médico tibetano es doctor y farmacéutico a la vez. Las operaciones solo se practicaban como último recurso. El mejor cirujano es aquel que consigue evitar la operación. Los indios jíbaros del Ecuador poseen una fórmula antiquísima, anticancerosa, que el Real Colegio de Edimburgo, Escocia, está investigando y aplicando de modo experimental. Los magurrits, magos bosquinianos de Australia, están aportando a la ciencia actual sus antiguos secretos con los que sanaban las llagas, la lepra o las úlceras cancerosas. La amplia oferta herbolaria mexicana está recogida en el manuscrito vediano del año 1552, en la Biblioteca del Vaticano. En él se describen casi 200 especies. Su autor es el mexicano Martín de la Cruz. La herbolaria mexicana forma parte integral de la herencia cultural del país. Contiene marcados rasgos de originalidad, por lo que ha sido muy considerada por los especialistas de medicina alternativa. Los antiguos conocedores de la flora silvestre aplicaron en sus vidas el respeto por la naturaleza.
Fueron los mismos creadores de las grandes urbes integradas en el ecosistema, que supieron aprovechar los recursos de la tierra en toda su amplitud, mágica, científica, higiénica o curativa. El nopal es la planta más común dentro del uso cotidiano. Se cultiva en todo el país. Es bueno contra la diabetes, auxilia en los partos, es un gran remedio en las gastritis, cólicos y en los pulmones enfermos. La flor de manita esotéricamente se usa para la purificación de larvas y de malos fluidos. En el aspecto físico es buena para las dolencias cardíacas, regula la tensión arterial, calma los nervios y el dolor de cabeza.